Aquí la mañana, momento de la entrevista. Y bien, estamos con el concejal Andrés Juárez, señoras y señores, concejal de la ciudad de Cosquín, porque te lo veníamos adelantando y tiene que ver con esta fecha, 20 de febrero del 2026, pero más preciso, a varios años atrás, lo decíamos, Vivi, cuando estábamos charlando del porqué, ¿no? De todo este tema que surgió hace un tiempo, que nos llamaba mucho la atención, sobre todo con el pueblo de indios de Cosquín. La verdad, Exactamente. y el concejal ha hecho un trabajo muy, pero muy interesante, que se relaciona con aquello de que Cosquín tiene su fundación, sí, no, cuándo podemos festejar, está bien la cantidad de años, porque generalmente nosotros festejamos la declaración de villa, la declaración de ciudad, pero sin embargo Cosquín tiene toda una historia por detrás, muy, pero muy grande, y va a la época del colonialismo y demás, y más atrás. ¿Eh? Tal cual. A ver si lo podemos saludar al concejal Andrés Juárez, el porqué de hoy del 20 de febrero, volvemos a rescatarlo y lo volvemos a reforzar. Muchísimas gracias, concejal, por tu tiempo a esta hora del mediodía en Aquí Cosquín Radio. Te saludamos. Buen día, Leo. Buen día, Vivi. Un saludo para toda la audiencia de aquí, Cosquín Radio también. Bueno, qué lindo. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de poder tener esta información que el año pasado cuando estuvimos charlando para nosotros fue muy, pero muy importante saber y viajar imaginariamente. Recién les decíamos a los oyentes, hasta el 20 de febrero de 1694, cuando comienza a escribirse esta gran historia también. Sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por difundir esto que vengo hace un tiempo tratando de dar a conocer a todos los vecinos de la ciudad. Sí, el 20 de febrero de 1694, a mi entender, lo que se produce es la aparición de la primera población, la primera categoría de poblamiento, digamos, de la ciudad de Cosquín. En ese momento se llamaba Pueblo de Indios de Cosquín o Pueblo de Cosquín también en algunos padrones. Y con el tiempo, ese pueblo se va a convertir más tarde, el 28 de agosto de 1876, en la villa de Cosquín, y en 1939, perdón, el 4 de agosto dije de la villa de Cosquín, y el 28 de agosto de 1939 en la ciudad de Cosquín. Pero para mí, estos últimos dos acontecimientos, recordarán todos los vecinos, son los que celebramos cuando hacemos el desfile, el día de Cosquín. Últimamente, hace varios años ya, venimos celebrando el día que se declaró ciudad de Cosquín. Hace algunos años antes celebrábamos este hecho de la creación de la villa de Cosquín, pero lo que vengo tratando de dar a conocer es que Cosquín tiene una historia mucho más antigua, mucho más vieja, mucho más rica, como ustedes bien dijeron, eh, de 332 años, que es cuando se crea la primera población estable que va luego a convertirse en la villa y en la ciudad de Cosquín. Bueno, qué lindo esta información para nosotros. La queremos tomar como muy propia también, porque sabemos que, como hablamos aquella vez, Cosquín en realidad tiene esa cantidad de años y, y es una de las ciudades más viejas también de aquí de Punilla, Sí, más antiguas, perdón. tiene 332 años como población y por ser una de las más antiguas, por ser una de las principales ciudades del Valle de Punilla, es que fue la cabecera del Valle de Punilla cuando se organizó la provincia de Córdoba. Eh, Hay otras ciudades que eligen buscar sus orígenes en la fundación de alguna estancia o en algún hecho relacionado al poblamiento de los españoles individual, ¿no es cierto? Que una familia española haya comprado un terreno, haya tomado en posesión un terreno y haya fundado una estancia, a mi parecer no es lo mismo que se funde, que se cree una población. El 20 de febrero de 1694 lo que sucedió es que funcionarios de la justicia, del virreinato del Perú, de lo que era en ese momento Córdoba del Tucumán, vinieron a la estancia de Cosquín, que ya existía desde hace algunos años, y reconocieron los derechos de los trabajadores indígenas, de los trabajadores originarios que habitaban, que trabajaban en esa estancia para el encomendero, a poseer la tierra, principalmente, entre otros derechos que les reconocieron,
y en ese acto demarcaron, amojonaron un cuarto de legua de tierra, hicieron unas ceremonias y le entregaron a esos pobladores, les reconocieron sus derechos y le entregaron la tierra, y desde entonces empezó a existir en los padrones, en los distintos censos de población que se hacían, el pueblo de Cosquín como tal. Qué bárbaro, qué bárbaro. La denominación entonces, lo volvemos a recorrer. Era Pueblos de Indios de Cosquín y después fue cambiando directamente a Cosquín. ¿Cómo era ese recorrido que eso no se me fue un poquito de la Sí, memoria? esa es una historia bastante original que tenemos, que compartimos con otras ciudades de la provincia de Córdoba, pero que deben ser 8 los pueblos de indios que llegaron a época moderna y se convirtieron en ciudades después. Eh, es una historia muy original porque tiene que ver con las categorías que utilizaban en ese momento en la colonia para las distintas poblaciones. Los españoles separaban en dos a la población. Por un lado estaban las ciudades de los españoles y las instituciones coloniales de los españoles, y por otro lado estaban la de los pueblos originarios, a las que por supuesto llamaban en las fuentes en ese momento indios. Entonces, dentro de las poblaciones españolas, teníamos las ciudades que se fundaban como la ciudad de Córdoba, con todo el ritual que conocemos, con la estaca que erigían y las ceremonias que realizaban. Y por otro lado, teníamos los pueblos de indios, que eran poblaciones de personas indígenas, de personas originarias, no necesariamente del lugar, también a veces asentaban en los pueblos de indios a otras personas que venían del Perú o que venían de distintas partes del territorio del virreinato, y tenían sus características propias. La tenencia de la tierra, por ejemplo, era comunal, no era individual como en las ciudades españolas, eh, y tenían sus autoridades. Y la fuente del 20 de febrero de 1694 menciona que estaba presente en ese acto doña Sabina y su esposo don Bartolomé, que eran los curacas o caciques de esos indígenas que vivían en la estancia. Entonces, la existencia de autoridades étnicas, de autoridades indígenas y la tenencia comunal de la tierra eran las características que hacían a este tipo de población, que eran los pueblos de indios. Después, con el tiempo, se va perdiendo la categoría indio, se va asentando gente de distintas procedencias y se lo va conociendo simplemente como el pueblo de Cosquín. Y más tarde sí, cuando se traza la villa de Cosquín, ahí desaparece la tenencia comunal de la tierra, se trazan los solares de parcelas individuales, y más tarde, por supuesto, esa villa va a ser elevada a la ciudad de Cosquín, que es la categoría última que alcanzamos y que hoy tenemos. Mira vos, Andrés, ¿y de qué manera se puede también visibilizar esta fecha que vos nos comentaste el año pasado, que nosotros habíamos tomado también el compromiso desde aquí Cosquín Radio de tenerla como propia para cada uno de los coscoínos? ¿De qué manera nosotros podemos colaborar? ¿Se puede visibilizar también esta fecha a vos como concejal y también como ciudadano y vecino de aquí de la ciudad? Sí, yo lo que podría hacer dentro del Consejo Deliberante es establecerla como oficial, y empezar a celebrar esta fecha como el Día de Claro. Cosquín, pero mi intención primero era tratar de darle un poco de difusión, lo que están haciendo ustedes de la radio, lo que hago en las redes sociales. También he ido a colegios a dar charlas, he realizado distintos tipos de cursos en el Instituto de Filosofía, en el programa Aprendiendo, para primero tratar de difundirlo, primero que se sepa, entre los vecinos, que se debata también, porque sé de algunos vecinos que prefieren celebrar el 28 de agosto, otros vecinos que prefieren celebrar el 4 de agosto, que se sepa primero esta historia, que la discutamos entre los vecinos de Cosquín, y luego cuando haya un consenso, cuando esté un poco más conocida, más difundida, establecerla como fecha oficial del nacimiento de Cosquín. Bueno, Andrés, la verdad que muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros, la verdad, la tomamos Sí, yo como la tomo, propia, no, a la mí me tomamos gusta, a como mí me gusta esta propio fecha. por toda la historia que tiene y saber que
justamente un 20 de febrero de 1694 se hace efectiva finalmente la sentencia, constituyéndose de hecho el pueblo de indios de Cosquín, y nosotros nos sentimos identificados con esta fecha, la verdad. Contá con ello, entonces. No, y Andrés, lo que quería también volver a reforzar es un trabajo que tuviste que ir a buscarlo en registros muy, pero muy importantes de nuestra provincia. Mira, yo cuando supe de esto, yo estudié historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Con suerte este año ya me recibo de profesor, Qué después de bueno. seguir la licenciatura. Eh, Cuando yo estudiaba historia americana en la universidad, aparecieron algunos textos de la doctora Soñatel y la licenciada Isabel Castro Lañeta, que son las profes de la Cátedra de Historia Americana 1, en los que se mencionaban entre los pueblos de indios de Córdoba a Cosquín. Es una información que en general las personas que se dedican a la historia americana, que en Córdoba es bastante fructífera, hay una buena producción historiográfica respecto a la historia americana en la provincia de Córdoba, conocen esta información. Cosquín fue un pueblo de indios, es algo que en general los historiadores de la historia americana lo conocen. Yo lo encontré estudiando en los trabajos de estas profes, y hace poco, cuando ya estaba en la concejalía, hace un par de años, encontramos que estaban dando un curso específicamente sobre pueblos de indios destinado a adultos mayores, un programa de extensión que hace la UNC. Le escribí a mis profes, les conté que estaba interesado en esto, que venía hace tiempo tratando de revisar la historia de Cosquín, la cantidad de años que tenemos, que me hacía mucho ruido que 87 años que vamos a cumplir este año como ciudad sea lo que festejemos. Y las profes me dijeron que no había ningún problema, que nos sumemos. Y en ese curso aprendimos un poco las características de los pueblos de indios. Ese curso lo hicimos con Lili Emerson y Mercedes Domínguez, concejales también de mi bloque. Y aprendimos un poco sobre pueblos de indios, y ahí la profe me dice, bueno, te voy a pasar las fuentes que están publicadas. O sea, no tengo acceso a la fuente, digamos, no tuve que ir al archivo, digamos, a ver la fuente original, sino que la doctora Soñatel hizo una publicación de todas estas sentencias de la visita de Luján de Vargas, obviamente en español antiguo, copiándolas exactamente como están en el archivo. Pero lo que me llamó la atención es que sea tan exacto. O sea, la fuente dice fue el 20 de febrero de 1694, incluso dice a las 9 de la mañana. O sea, yo esperaba encontrar una aproximación, decir, bueno, Cosquín se fundó a finales del siglo XVII, más o menos, algo, y no, la fuente dice la fecha, el año y la hora en la que se hizo la ceremonia. Qué barro, 9 de la mañana, bien tempranito. Qué lindo. Andrés, necesitamos un taller, una charla, un conversatorio, algo, por favor, donde te podamos escuchar, donde podamos disfrutar un poco más de toda esta historia que es parte de nosotros también, de cada uno de los vecinos y ciudadanos de la ciudad de Cosquín, porque esta fecha puntual es muy importante para que le demos divulgación, para que le demos difusión. Sí, ya he hecho algunos talleres hace unos años, y seguramente este año también piense en algo, o organice algún tipo de taller o algún tipo de charla. Estaba hablando también con la gente de la parroquia, que estaban interesados en que dé un taller ahí en el salón parroquial, pero seguramente también trate de repetir en el programa Aprendiendo o en algún otro formato. Bueno, gracias Andrés, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, y gracias sobre todo por difundir esto, que es justamente lo que necesitamos hacer para seguir avanzando con esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, y que tengas un hermoso fin de semana. Buen fin de. Igualmente para ustedes, chicos. Hasta luego. Saludos. Hasta allí nosotros con el señor concejal Andrés Juárez, que la verdad que es un placer el pueblo de indios de Cosquín. Viajar así, Leo, hasta 1694 es... A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Es lo que habrá sido. ¿Habrá sido una jornada de sol así, de calor como la de hoy? ¿Cómo habrá sido? No, puede haber sido un día lluvioso, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿No? Capaz que haya algún sonido escrito. de pájaros. Claro.
con cada una de estas aves que nos estuvieron acompañando a las 9 de la mañana. Que fueron testigos. Se declara la sentencia. ¡Ay, por favor! ¡Qué lindo, qué lindo! Viajamos en este día 20 de febrero. Es la hora 12:27 en todo el país. Hacemos una